Tenemos aquí en Revil un año más. Os vamos a contar nuestra metodología de digitalización de proyectos, cómo trabajamos con modelos BIM desde gestión del proyecto hasta la fase de gestión integral en obra, de construcción en obra, con una metodología propia, un poco innovadora dentro de lo que es el sector, mediante un programa, una herramienta tecnológica V que hemos desarrollado nosotros de forma interna en Grupo LOBE, y cómo esa filosofía se ha ido implementando dentro de la organización hasta el día de hoy, en el que la totalidad de proyectos que hacemos, desde el diseño hasta la gestión integral de ejecución de obras, lo hacemos bajo esta metodología de la totalidad de nuestros proyectos. Vale. Para los que no tengáis mucha referencia de nosotros, Grupo LOBE somos una empresa que tenemos ya casi 40 años de experiencia en el sector. Nos dedicamos principalmente a lo que es edificación residencial, y somos promotores, hacemos nuestras propias promociones, hacemos nuestras propias construcciones de edificios, y aparte también actuamos como promotor delegado, como gestor constructivo. Una parte de lo que ha sido esencial para esa transformación digital de lo que es la organización es la concepción de lo que es nuestra metodología de negocio. Es decir, algo esencial para poder hacer toda esa transformación digital en la organización es que nosotros, como hemos comentado, somos promotores, hacemos el proyecto y construimos. Eso nos ha dado un poco la ventaja respecto a lo que es el modelo tradicional en el sector, de poder pensar, mientras estamos realizando una operación, poder pensar en cómo desarrollamos el proyecto para que luego realmente ese proyecto digitalizado sea realmente útil y sirva en todos los procesos posteriores en la escala de valor. Por lo que no se nos reconoce también es que somos en España un poco referencia en construcción de edificios certificados Passive House. Muchos de vosotros lo conoceréis ya. Passive House es el certificado más exigente a nivel de demanda energética a nivel mundial. Entonces, todas nuestras operaciones, todas nuestras promociones y construcciones se construyen bajo la certificación del estándar Passive House. Actualmente tenemos ya certificadas, finalizadas, más de 2.500 viviendas con este sello. Este tipo de construcción es un tipo de construcción que necesita una metodología que está fuera de lo que es la construcción convencional. Necesita una metodología de trabajo muy exhaustiva, con muchos puntos de control, y al final pues que tiene que pasar una homologación y unos exámenes de control que es todo o nada. Es decir, o lo pasas o no lo pasas, y si no lo pasas pues no obtienes la certificación, ¿vale? Entonces, a nivel de tipo de mercado en el que trabajamos, si hacer esta tipología de producto ya es un reto considerable, que todas esas promociones sean bajo el certificado, bajo el estándar Passive House, remarcar que más de un 40% de esas operaciones están dedicadas a promociones VPO, promociones de protección oficial, vivienda protegida, en el que, como ya sabéis, el precio de la venta de las viviendas está fijado por el Estado o la Administración autonómica responsable, pues hace que esto que estamos haciendo que sea todavía un reto mayor. Ya hemos abierto mercado también en lo que es construcción de vivienda certificada Passive House en edificios Build to Rent, edificios de alquiler. Este año pasado hicimos el primer edificio Build to Rent certificado Passive House en España, aquí en Madrid, en la localidad de Valdemoro. Y actualmente estamos en construcción en más de 1.300 viviendas que estamos actualmente construyendo, que también van a ser todas ya certificadas Passive House, y estamos en desarrollo de más de 3.000 viviendas en fase de desarrollo del proyecto, que igualmente también van a ser certificadas Passive House, con lo que nos suman un total de casi 7.000 viviendas, en el que veis que ese porcentaje más o menos se mantiene, casi un 40% son viviendas dedicadas, de esas 6.868 viviendas certificadas Passive House,
dedicadas a vivienda de protección oficial y un 12% vamos ampliando ya la cartera de mercado de lo que es edificios de Build to Rent de alquiler. Un poco para que hagáis referencia de lo que significa esto a nivel tanto en España como en Europa, en el mundo, esas 2.500 viviendas que tenemos ya certificadas, hablamos de las que tenemos ya finalizadas, certificadas, suponen más de 220.000 metros cuadrados de superficie construida, certificada, que suponen más del 52% del total de superficie certificada Passive House en España, más de un 7% a nivel europeo y algo más de un 5% a nivel mundial. Entonces, esto la verdad es que es un hito muy importante que esta metodología que os vamos a comentar ahora nos ha permitido conseguir. Nuestra estructura empresarial, llamamos a nuestra estructura empresarial como un cambio ya de transformación integral de la empresa, como una estructura, denominamos ya la estructura así industrializada. ¿Por qué? Esa concepción que hemos comentado de que nosotros somos los que desarrollamos el proyecto, los que somos los promotores y los que construimos, estamos pensando en esa cadena de valor desde el inicio del proceso, la basamos en estos 5 pilares que veis aquí, que son el diseño, la eficiencia energética y sostenibilidad, la digitalización, la industrialización y los procesos productivos, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito de la parte de diseño para que veáis cómo llegamos a ese tipo de modelo de producto y sobre todo enfocado en el tercer pilar, que es la parte de digitalización, de cómo hacemos los proyectos. Nuestra cuota nuestro target de mercado, veis que se dedica a viviendas Build to Sell, vivienda de venta, Build to Rent, alquiler y VPO, como os he comentado, edificios de protección oficial. Desde el diseño del producto, nosotros estamos partiendo de diseños estandarizados, ¿vale? Nosotros tenemos una tipología de diseño de vivienda que adoptamos a cada uno de esos 3 tipos de productos en los que trabajamos, y a su vez ese producto estandarizado está a su vez vinculado a componentes industrializados. De tal forma que nosotros esos componentes los tenemos digitalizados en nuestras bases de datos, de tal forma que un símil, como si fuese un Lego, nosotros cuando estamos diseñando un producto, estamos diseñando un producto que ya tenemos estandarizado con componentes que tenemos en nuestra biblioteca, en nuestro catálogo de productos. Este producto estandarizado nos permite, independientemente del encaje del ámbito urbanístico o la normativa de aplicación en la que estemos actuamos en diferentes zonas geográficas dentro de España, nos permite adaptar nuestro modelo de producto a cualquier ámbito urbanístico. Veis diferentes encajes con diferentes parcelas, con diferentes volumetrías, en el que nosotros somos capaces, nuestro reto desde el inicio es encajar nuestra tipología de producto en el ámbito urbanístico en el que estemos desarrollando el producto, ¿vale? Entonces, en la parte de cómo hacemos estos proyectos, ¿no? Para hacer estos proyectos digitalizados hemos creado una herramienta tecnológica propia que se llama V. Entonces, lo que hacemos de una forma muy sencilla, esquemática, lo veis aquí en esta imagen, lo que hacemos es conectamos nuestros modelos BIM, los conectamos a esta parte que veis aquí, que es la base de datos Manager. Esta base de datos lo que hace es vincular la información del objeto BIM con la base de datos que hemos creado nosotros, es proceso, con estructuras de datos que combinan tanto estructuras a nivel económico como productivo de forma automática, y la suma de ambos nos da la posibilidad de hacer la secuencia de todo lo que es el proceso edificatorio desde la parte inicial, que es el estudio de anteproyecto, viabilidad inicial, el proyecto básico, la siguiente fase, que es el desarrollo del proyecto de ejecución y lo que nosotros denominamos el diseño de la cadena de producción, que ahora os comentaremos qué consiste eso. La siguiente fase, que es la gestión con todos los proveedores de la obra, gestión de ofertas, vinculación de toda esta información que se genera de forma automática de la unión de esta base de datos con los modelos BIM, con la vinculación con todos los proveedores y, por último, lo que es la gestión integral. Cuando hablamos de gestión integral de la ejecución de obra, estamos hablando que no tenemos ninguna otra herramienta de gestión en todas nuestras obras que no sea a través de V. Es decir, no tenemos nada, ningún elemento. Cuando podéis pensar en lo que es gestionar una obra, la cantidad de
personal, materiales, albaranes, facturas, proveedores, toda la información que podéis, alquileres, compras de material, toda la información que podéis estar pensando que es necesaria para gestionar una obra, nosotros somos capaces de gestionarla de forma integral con V, y todo ello extrayendo información de forma automática del modelo y vinculando esa información automáticamente de lo que está ocurriendo en obra en el propio modelo. ¿Cómo hacemos esto? Pues esa primera parte es la parte de base de datos, que es una parte fundamental. Es decir, hemos creado, lo primero que tuvimos que hacer cuando pensamos en hacer esta herramienta tecnológica, es pensar qué información era necesaria obtener de forma automática del modelo para que pudiésemos gestionar la totalidad del proceso desde el inicio. Entonces, aquí veis un comparativo de lo que es una estructura de datos muy simplificada, tradicional, a nivel económico, en que hablamos de una estructura económica que todos conocéis, de capítulos, subcapítulos, partidas, compuestos y mediciones, que pueden estar, a día de hoy, hay cada vez más gente que ya puede vincular modelos BIM a estructuras de datos económicas parecidas a estas en una parte del proyecto o en mayor porcentaje o en menor porcentaje. La diferencia que hemos conseguido nosotros es no solo obtener esta información de forma totalmente automática del modelo, sino crear estructuras de datos nuevas que nos permiten esa gestión de diseño de cadena de producción y de gestión integral de obra. Hablamos de elementos de zonas de control, que ahora os explicaré un poco más detalle de qué se refiere eso. Es un poco cada uno de los objetos del modelo, su posicionamiento dentro del propio proyecto, ahora iremos un poco más en detalle, y toda esta parte de aquí va enfocada a lo que es la estructura de datos enfocadas con vinculación de obtención automática de productividad y retorno de la productividad real de lo que está pasando en obra. Es decir, nuestra vinculación de la gestión de lo que es el proyecto de la obra lo enfocamos con una asociación un poco más con enfoque industrial, es decir, veis conceptos como líneas de producción, que os sonarán más de conceptos más de industria, de sector industrial, trenes, vagones de actividades, perfiles, cuantificación de las horas, de qué actividades está haciendo cada proveedor y las horas que está empleando en la realización de esa actividad. Y todo ello se obtiene de forma automatizada datos económicos y productivos combinados que dan una productividad en valores euro-hora de todos los procesos que se están, tanto en la fase de diseño como en la fase de ejecución de obra. Esa parte de base de datos, lo que hacemos es un esquema muy sencillo, ¿vale? Vinculamos cada uno de los objetos, aquí veis un ejemplo con el campo nota clave nativo de Revit, que lo conoceréis muchos de vosotros. Vinculamos cada uno de los objetos del modelo con este campo nativo, y a su vez este campo nativo ya en base de datos está conectado con una cantidad de recursos. Esta cantidad de recursos, veis por ejemplo que para un único forjado, que veis que aquí se distingue que tenemos un código para un forjado unidireccional de 25+5 de canto con bovedilla de hormigón para techo planta 1, el código nota clave del forjado de techo planta 1 no va a ser igual que el de techo planta 2. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento de los recursos necesarios para ejecutar ese elemento diferentes, tiene una diferente cantidad de acero, diferente cantidad de hormigón. Entonces, eso hace que nosotros, para saber exactamente la información que nos tiene que retornar del modelo y luego poder gestionar en obra, tenemos que hacer desgranar esa información del dato que vinculamos de base de datos con el modelo de una forma muy detallada. Veis la cantidad de recursos que no puede generar una única nota clave de un forjado de una planta 1, ¿vale? Son cantidades que estábamos hablando de elementos de mano de obra, que lo tenemos mucho más desgranados que lo que es los elementos convencionales. En el sector convencional, cuando alguien contrata o pide oferta a un proveedor que ejecuta la mano de obra de estructura, normalmente le va a dar un precio de mano de obra de metro cuadrado de ejecución de estructura. Y luego, conforme vayan avanzando la ejecución de la obra, lo convencional será, oye, he hecho 25 metros del forjado, pero solo he puesto el entablerado y he puesto la bovedilla. Pues te voy a pagar un 25% del valor unitario del precio de la partida, porque es más o menos acorde a lo que estás ejecutando. Con este sistema todo eso se va fuera. Aquí te hace una medición exacta de lo que estás consumiendo en cada momento de la obra. Si en un mes tú has ejecutado
colocar tablero en 5 objetos que corresponden 40 metros cuadrados, has colocado bovedilla en 3 objetos que corresponden 20 metros cuadrados y has colocado acero en X objetos vinculados al modelo que corresponden 10 metros cuadrados, el sistema te está dando de forma automática exactamente lo que estás diseñando y ejecutando de forma exacta, de tal forma que no hay que negociar con nadie esa facturación de a final de mes con ningún proveedor. El sistema automáticamente te está diciendo, te está generando esa factura pro forma de lo que realmente se está ejecutando y lo que realmente genera la factura al proveedor que tiene que hacer. De tal forma que nosotros tenemos que un poco enseñar a nuestros proveedores a ofertarnos las obras de una forma un poco diferente a lo que es la forma tradicional. Nos tiene que ofertar elementos mucho más desgranados de lo que suele ser la forma tradicional para que el sistema pueda realmente ser automatizado. Entonces, esas estructuras económicas, a su vez, van vinculadas cada una de ellas, cada uno de sus elementos, a estructuras productivas, es decir, con actividades, cuando ese encofrador esté ejecutando la actividad de acero corrugado en estructura, esa actividad está vinculada automáticamente con los recursos necesarios de la mano de obra del acero exclusivamente, con el recurso del acero corrugado, el mallazo o el alambre de atar, y a su vez está vinculado, nos dice esta actividad en qué línea de producción pertenece, a qué tren o a qué vagón de actividades, si es bajo rasante o sobre rasante. De tal forma que con esto lo que tenemos es esa unión total del dato con el modelo. Cuando hacemos esa primera fase, es decir, cuando estamos analizando la viabilidad de un proyecto, en esa primera fase que todavía pues vamos a optar a pensar si hacemos un anteproyecto para obtener un solar, para poder realizar una promoción. Estamos haciendo ese análisis de viabilidad, no sabemos si vamos a hacer el proyecto o no, porque estamos analizando la viabilidad de la operación. Ya estamos trabajando en esa primera fase con proyectos digitalizados en BIM. Esto que veis aquí es V, ¿vale? V en esa primera fase, empleando esa primera fase lo que es lo que denominamos el proyecto de promoción. De tal forma que somos capaces, este es un proyecto de 144 viviendas que estamos ejecutando en Zaragoza en estos momentos. Somos capaces de, en un tiempo muy rápido de tiempo, pues más, en un plazo aproximado de una semana, levantar este modelo y como a su vez va conectado con nuestra base de datos, son modelos a nivel de dimensionado de volumetría de objeto más sencillos que lo que luego desarrollaremos en el proyecto de ejecución, pero que de una forma muy sencilla lo que estamos haciendo aquí es conectar, veis que estamos en una página en blanco, el sistema V está conectando el modelo con la base de datos en un proceso de sincronización y lo que va a hacer es extraer toda la información y automáticamente nos genera toda la estructura económica, marcando todos los elementos que están cuantificados tanto a nivel cuantitativo como económico en el proyecto. Evidentemente, la vinculación grid de datos con el modelo es total. Yo puedo seleccionar cualquier elemento en el grid de datos que me ha generado el sistema de forma automática y visualizarlo en el modelo, o viceversa, seleccionar dentro del modelo cualquier de los objetos y me devuelva el grid de datos la información de lo que yo estoy visualizando. Además de esto, hemos creado un sistema en el que podemos hacer alternativas de diferentes encajes de una misma operación. Si una operación nos interesa analizarla con un sistema constructivo o con un sistema constructivo, el sistema nos da la posibilidad de ver el comparativo a nivel de económico y cuantitativo que resulta de si aplicamos una tipología de producto de materiales u otros, una tipología de vivienda u otra. Y a su vez nos devuelve esta información que estáis viendo aquí, que son todos esos valores que estáis viendo de superficies, tanto de estructuras, superficies construidas, superficies útiles, y todos los parámetros de coste, esto nos lo genera de forma automática, y todos los parámetros de coste que nos ha generado también automáticamente, nos lo vincula también de forma automática con estos parámetros de superficie, con lo cual nos está dando unos parámetros de euro metro cuadrado de cada uno de los conceptos que nos está generando, vinculados con términos como edificabilidad, costes o bajo rasante, sobre rasante, y nos está viendo si los parámetros obtenidos de cada uno de esos diferentes encajes que estamos haciendo de las alternativas de una misma operación
cuáles entran dentro de nuestros parámetros objetivos o cuáles no, para poder tomar la decisión de qué operación, de qué encaje o qué sistema constructivo podemos emplear dependiendo de la tipología de producto. Cuando digamos que tengamos esa viabilidad ya calculada y aprobada, vamos a dar adelante con la operación, ya entramos en la siguiente fase, que es el desarrollo de lo que es el proyecto de ejecución. Aquí ya el nivel de la densidad de modelado es total, es decir, modelamos absolutamente todos los elementos que están en el edificio, y no solo lo que los modelamos, sino que todo lo que estáis viendo aquí realmente para nosotros son datos, ¿vale? Toda esta información que se genera a través de este modelo, si pincho, vale, aquí veis un modelo del proyecto de ejecución para que veáis un poco el detalle a nivel de modelado. Estáis viendo que un proyecto como este, que son unas 137 viviendas, estamos hablando que tenemos cerca de 350.000 objetos vinculados a todas ellas, 808 zonas de control, que nos generan un total de 4 millones de filas de datos, hablando desde la secuencia de promoción, proyecto de ejecución, diseño de cadena de producción y ejecución en obra, y nos genera un total de más de 147 millones de registros de datos. O sea, un proyecto, imaginaos, es un único proyecto, nos genera más de casi 148 millones de registros de datos. Es una cantidad de información pues muy grande, ¿vale? A su vez, esta información que estáis viendo aquí está vinculada con el programa comercial que nosotros a nuestros clientes que nos compran una vivienda les ofrecemos de personalización de su propia vivienda. Es decir, cuando alguien va a nuestros showroom comerciales a elegir una vivienda de las que tenemos en nuestro programa comercial, en este paquete de personalización pues se puede configurar pues qué tipo de cocina o electrodomésticos quiere, qué tipo de suelo, qué tipo de puertas. Cuando hace la vinculación en el programa comercial, esa información de cada una de la personalización de cada una de las viviendas vuelve al modelo, de tal forma que el modelo, cuando genera la información de qué elemento se compone, está ya considerando los elementos de personalización que cada uno de los clientes ha tenido en cuenta a la hora de personalizar su vivienda. Aquí estáis viendo en esa fase del proyecto de ejecución cómo vinculamos esos componentes industrializados en los que se componen el proyecto, que extraemos de nuestra biblioteca, que muchos de ellos ya fabricamos off-site, en fábricas, cómo los vinculamos con el modelo, y a través, desde que estamos haciendo el diseño del proyecto, ya el sistema es capaz de enviar esta información de estos elementos a fábrica. No hay que esperar que esté nada construido para ir a medir a ningún sitio. Directamente desde el modelo se mandan las órdenes de fabricación desde los componentes que estamos empleando a fábrica para que luego se fabriquen esos elementos y directamente en el proceso de labor de montaje, aquí veis unas fachadas, un antepecho de terraza, nos venga el elemento componente totalmente hecho de fábrica, simplemente para llegar a montar en obra. Cada uno, esta parte que veis aquí, en la parte inferior, son las zonas de control que hablábamos en el principio. Cada uno de estos objetos del elemento, veis que de forma automática nos está diciendo la posición de cada elemento de grid de datos que yo selecciono en el modelo, su posición dentro del proyecto en esta matriz de zonas de control. Veis que aquí abajo yo he seleccionado la subestructura, esta partida, nota clave, que está vinculada a este tipo de elemento y me está diciendo, de forma automática, me está generando él que en cada planta baja 1, 2, 3, 4, qué elementos tengo, puede ser cantidad, puede ser precio, puede ser número de objetos, puede ser coste, puede ser lo que yo quiera en esta selección de información y me está posicionando cada uno de esos elementos en su ubicación exacta, la está leyendo de forma automática en el modelo. Además de generarnos esta estructura económica de forma automática, a la vez V nos genera una estructura productiva. Es decir, veis aquí que esta estructura convencional económica nos la está subdividiendo en líneas de producción, en lo que nosotros hemos creado en base de datos como línea de producción, de tal forma que el sistema es capaz de forma automática, ordenarnos, extraer todas las actividades necesarias vinculadas con esa estructura de datos, a los recursos, tiempos, horas, elementos, componentes que se compone el proyecto, ordenárnoslos de forma automática en una estructura productiva
de tal forma que nos está diciendo qué actividades son necesarias ejecutar y en qué secuencia, de forma automática. A su vez, nos da la información de la carga de horas de cada una de esas actividades que tienen teóricas por base de datos cada uno de esos elementos y su vinculación con el coste económico. De tal forma que el sistema, por ejemplo, ha reconocido aquí que tiene una estructura, una fachada prefabricada y nos genera en el tren, en la línea de producción 3, que las envolvente y hermeticidad por todo el tema de certificación Passive House, nos genera, por ejemplo, para que veáis aquí el detalle, el vagón de actividades prefabricados de fachada y nos dice, para hacer estas prefabricadas de fachada que estoy leyendo el proyecto, nos dice, tienes que hacer el montaje de redes de protección de fachadas en la primera actividad, luego tienes que hacer el desmontaje perimetral del vallado forjado, la autogrúa del montaje de paneles prefabricados, el desmontaje del vallado forjado, tienes que tener un gruista de apoyo para la colocación de paneles, colocar las gárgolas, celosías, y nos da la secuencia de forma automática, nos dice qué perfil profesional tiene que hacer esa actividad, que luego cuando pase por el área de compras se convertirán en proveedores e empresas concretas, nos generan las horas necesarias para cada una de esas actividades y su importe económico. Todo esto de forma automática. Una vez que tenemos esa estructura productiva generada, lo que hacemos es una planificación antes del inicio de obra. Hacemos una planificación de tal forma que en cada una de estas semanas nosotros tenemos una productividad objetivo del proyecto de 102,20 euros hora total del proyecto y una productividad para cada una de las líneas de producción, vagones, trenes y actividades que nos está dando su valor de productividad objetivo. De tal forma que semanalmente nosotros diseñamos este diseño de lo que es la cadena de producción, evidentemente todo ello vinculado con los objetos del modelo, que nos da la información de cada semana cuántas horas, cuántos trabajadores, de qué perfiles de empresa van a actuar y qué retorno económico van a devolver en el desarrollo de la ejecución de la obra. Esta información tiene la doble lectura de que nos está diciendo de esos perfiles profesionales que se van a convertir en proveedores en el área de compras, nos está dibujando de forma automática la secuencia productiva semanal de cada uno de los perfiles que van a entrar en ejecución durante la obra. De tal forma que nosotros vemos si esa capacidad productiva está bien optimizada en este diseño de cadena de producción para cada uno de los perfiles profesionales o si hay algún perfil profesional que no tiene actividades liberadas de tal forma que hace que su labor se frene, se retrase o no esté vinculada con el resto de actividades. Aquí tengo la secuencia de tal forma que cuando esta secuencia vemos que todos los perfiles tienen un rendimiento óptico a nivel productivo, ese diseño de cadena de producción es cuando ya pasa a producción. Semanalmente nosotros en la fase de planificación de diseño de cadena de producción nos da, es igual que esa matriz de zonas de control que hemos visto antes en cada planta, en cada elemento, cómo se extraía la información de los elementos del proyecto, a nivel de planificación el sistema hace algo muy parecido, de tal forma que nos dice en cada semana qué actividades están planificadas y en cada una de las zonas de control, semisótano, planta baja, planta 1, planta 2, esto es una foto, una semana nos genera un diagrama de zonas de control diciendo qué actividades se están planificando en cada semana, en cada zona de control, nos dice cuántas actividades tenemos planificadas esta semana, las que tenemos en semanas anteriores ya con actividades liberadas y nos va haciendo un esquema que es como este, al final, en el que tenemos ese diagrama de barras semanal vinculado con este esquema batido de zonas de control y todo ello vinculado a su vez con el modelo. De tal forma que vemos aquí como esta es la secuencia de la información a nivel gráfico y esta es a nivel dato de lo que estamos planificando cada semana y aquí es el acumulado a origen de todo eso que se va planificando cada semana, cómo va encontrándose el edificio semana a semana. ¿Vale? Entonces tenemos esta secuencia en la que vemos cómo vamos viendo actividades. Si veis que hay actividades que vais entrando más o menos por colores, porque por leer no podréis leer mucho desde ahí, veis cómo van entrando actividades y van subiendo de nivel semana tras semana, un mismo color, y van entrando por debajo actividades que hacen que la secuencia productiva sea lo más óptima posible. ¿Vale?
Entonces, una vez que tenemos ese diseño de ese proyecto de ejecución hecho y con ese diseño de cadena de producción, entramos ya en la fase previa a ejecutar la obra, que es la fase de compras. De tal forma que nosotros vinculamos toda esa información que nos genera el modelo, la vinculamos en la parte de V-compras con los diferentes perfiles, nos dicen los recursos que tenemos previstos para contratar con cada uno de los proveedores que tenemos dados de altas en el sistema en la empresa, de tal forma que nosotros ya lo que hacemos es una labor de interconexión de esa información con los diferentes proveedores. Generamos los grupos de compra directamente, todo ello siempre está vinculado al modelo, de tal forma que nosotros podemos ver hasta, en este caso carpintería, por zona de control, somos capaces de decir al sistema que si, por ejemplo, tenemos una obra muy grande y queremos que entren para colocar la carpintería exterior 2 proveedores, pues X zonas de control se los contratamos a un proveedor y otras zonas de control, de ventanas de las zonas de control se las contratamos a otros proveedores. El sistema lo que nos está haciendo, a su vez, es un sistema comparativo de ofertas convencional, lo único que aquí está todo vinculado dentro del sistema, y directamente está vinculado, esto que veis aquí verde pone firmado, está vinculado con el área de administración de la empresa, en el que cuando ya toda la documentación a nivel contractual está ok, el sistema le devuelve un check verde diciendo que ya está activo ese elemento para poder entrar en obra. Hasta que no pasa todo este proceso y el sistema detecta que cada uno de los elementos contratados están validados por todas las áreas de la organización, este sistema producción no puede gestionarlo, no puede ni hacer pedidos ni hacer gestión, porque directamente esa información para producción no existe, hasta que el sistema no le está dando toda la verificación, la validez. Y ya la última fase, que es el seguimiento de lo que es la ejecución de obra. Aquí lo que estáis viendo es, en esa estructura productiva, la ejecución, el seguimiento de la ejecución de obra se hace bajo esa estructura productiva, como os he comentado, de secuencia de líneas de producción, trenes, vagones y actividades. De tal forma que nosotros, semanalmente, estamos teniendo una visualización de lo que se ha ejecutado en cada una de las semanas, en cada una de las operaciones que tenemos en todo el territorio nacional, de tal forma que esto que estáis viendo aquí abajo son las reuniones que hacemos de producción. Nosotros no hacemos reuniones de producción en obra, lo hacemos en nuestra oficina central, que la tenemos en Zaragoza. Esta sala que veis que tenemos una pantalla muy grande de más de 8 metros, que llamamos la Big Room. Nosotros nos conectamos con todas las delegaciones, con todos los equipos de obra de todas las delegaciones a través de V del modelo, de tal forma que el seguimiento de producción nosotros estamos viendo a través de V el seguimiento semanal de cada una de las obras que tenemos en producción. A día de hoy tenemos 14 obras en marcha, esas más de 1.300 viviendas que tenemos ahora mismo ejecutando. Todas las semanas tenemos las reuniones de producción con todas las delegaciones que tenemos en España, conectadas a través de V. Entonces, directamente desde el modelo nosotros vemos la información de qué es lo que se está ejecutando, quién está trabajando, cuál es el retorno económico. Estamos viendo si hay algo que el sistema nos dice que de un vagón de actividades hay algo que se está quedando pendiente atrás. Nos da el comparativo de lo que es el teórico, tanto a nivel económico como productivo, el tiempo cada una de las actividades a nivel de horas teóricas como a nivel reales, y la información de todos los perfiles. ¿Veis la cantidad de columnas de datos que nos está generando? Aquí nos está diciendo cada uno de esos perfiles profesionales qué consumo real está ejecutando en obra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el acero, el consumo real que tenemos, por ejemplo, de acero en el sótano 1, en la junta 2, en la escalera 3, comparado contra el consumo de acero en la planta 1 con los pilares el pilar 25 de la junta 4. Entonces, todo ese consumo va directamente vinculado al modelo. Los equipos de obra tienen dispositivos portátiles, de tal forma que la información de qué actividades se liberan desde V le sale semanalmente al equipo de ejecución de obra, de tal forma que ellos seleccionan de las actividades que tienen permitida con los trabajadores que tienen acceso para poder trabajar en esta semana, de las diferentes empresas contratadas. Van controlando qué actividades están ejecutando, qué trabajadores están vinculados a cada una de estas actividades y en qué zona de control. Y esa información llega directamente al sistema, de tal forma que nosotros vemos a tiempo real todo lo que está sucediendo en obra. Ese detalle que veíamos de lo que es el consumo de acero, por ejemplo, aquí hemos seleccionado
que hemos querido ver, podemos ver el consumo de acero de una línea de producción en concreto. En este caso hemos seleccionado, veis que seleccionamos toda la línea de producción, vemos el consumo de acero, aquí vemos todos los proveedores que están interviniendo, suministrador de acero, vemos por ejemplo el sótano 1 junta 4, la cantidad ejecutada, la cantidad consumida, el importe total, el importe ejecutado, y todo esto vinculado con todas las planillas del fabricante, el suministrador de acero, y el comparativo que nos hace el sistema también de forma automática de la planificación realizada en lo que llamamos diseño de cadena de producción con lo que está pasando realmente en esta semana en concreto en la obra, tanto a nivel semanal como a origen, ¿vale? Si vamos con retraso o vamos ganando tanto a nivel de tiempo, de elemento ejecutado o de importe económico, ¿vale? De tal forma que lo que tenemos es un gemelo digital, que nosotros lo que hacemos es seguir de forma digital lo que realmente estamos ejecutando en una obra de una forma totalmente exacta. Todos los elementos están vinculados con un objeto del modelo, absolutamente todos. Cuando hablamos de que necesitamos un vallado de protección para el encofrado del forjado, ese elemento está modelado en el modelo, está vinculado con la empresa de alquiler de ese elemento. Cuando hablamos que, por ejemplo, que nosotros estamos ejecutando, por ejemplo, como aquí un muro de hormigón y este muro de hormigón hacemos unas puestas de 3 metros, el elemento en el modelo que está vinculado está modelado acorde a la dimensión de la chapa de encofrado que vamos a ejecutar después para que cada día cuando hagamos una apuesta de X chapas para ejecutar el muro, el modelo se me vincule exactamente lo que está modelando y me dé su retorno de información correspondiente. Y después analítica de datos. Con esa cantidad de millones de objetos el sistema es capaz de devolvernos una cantidad de análisis de datos muy grande, que nos hace ver qué elementos son más o menos productivos dentro del sistema para retornar a nuestra base de datos y retroalimentar toda la información de los siguientes proyectos en origen. A su vez, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues infinidad de cosas. Aquí veis un comparativo, por ejemplo, de información a nivel gráfico y a nivel también de dato, que a nosotros lo que nos importa es el dato, de un sistema, por ejemplo, de fachada prefabricada que hemos realizado en un edificio, nos da su productividad, número de actividades, por ejemplo, 38 actividades con una productividad para 44 viviendas de 165 €horas. He hecho un poquito para atrás para que veáis, pero para que lo veáis. Y luego vemos con una fachada industrializada como esta que veis aquí, que fabricamos nosotros en una fábrica que hemos creado también de elementos preindustrializados, como Building Systems, en ese comparativo de los elementos de las actividades que estamos empleando y la productividad, tanto a nivel de euro-hora como en tiempo. Veis aquí, como en la fase de ejecución tenemos el 100% ejecutado, cuando aquí teníamos el 78, 38 actividades contra 14, productividad máxima 360 €horas contra 165, y aquí tenemos pues comparativos de analítica de datos que evidentemente al estar modelado lo podemos tener también a nivel gráfico visual, ¿vale? Y después de todo esto, más información. Nos da la información, por ejemplo, es un proyecto que hemos terminado este año pasado de 144 viviendas, en el que teníamos los datos azules, pues que veis arriba, son los datos teóricos del proyecto, los que nos vienen automáticamente de base de datos. Los datos en gris son los datos reales de producción en obra, una vez mientras estaba ejecutando, y en este caso ya está finalizada. Veis que teníamos 150.086 horas teóricas en proyecto, hemos consumido 131.850 horas, hemos sido más productivos de lo previsto, teníamos un retorno económico de 95,14 €hora y hemos conseguido un retorno productivo mayor de 104,483 €hora, con una productividad por vivienda, teníamos teórica 1.042 horas por vivienda y hemos conseguido bajar de 1.000 horas, estamos en 915,63 viviendas. Y aquí nos está dando el sistema de qué grupos de actividades son las que tienen una productividad mayor de 100 horas y aquí qué grupo de actividades son las que nos está dando una productividad inferior a 100 €hora. De tal forma que con este sistema nosotros lo que localizamos qué actividades son las que tienen menor índice de productividad, para esas actividades analizar si está ocurriendo en una obra en concreto o el sistema nos permite localizar que, aunque sean diferentes proveedores,
o diferentes obras de diferentes ámbitos geográficos, si sus niveles de productividad se repite que son bajos en todos ellos, nosotros lo que hacemos es coger estas actividades, descartarlas y buscar sistemas que sean más productivos, sobre todo enfocados con la industrialización. Y aquí en medio lo que estáis viendo es cómo desde hace 10 años, desde 2014, teníamos unas horas empleadas por metro cuadrado de superficie construida de 8,06 horas por metro cuadrado, cuando en la actualidad estamos ya por debajo de 6 horas, hemos reducido en más de un 26% las horas empleadas por metro cuadrado de superficie construida. Y este es un edificio que acabamos de terminar ahora mismo en Valencia, hace escasas 2 semanas, y veis cómo esos elementos a nivel de productividad van mejorando. La obra que veíamos antes era una obra que finalizamos el año pasado, esta la acabamos de finalizar ahora, estamos ya en una productividad de 110 euros hora, con un ratio de horas por vivienda ya de 835, hemos conseguido ya hasta bajar de las 900 horas, con 57.000 horas, ¿veis? Fijaos en este dato, 57.710 horas teóricas nos da el sistema de forma automática, previstas para ejecutar el edificio por base de datos, de forma totalmente automática. Las horas reales consumidas en el edificio han sido 57.631. O sea, para que os fijéis el nivel de precisión que se puede tener en una obra que todos sabemos cómo es la construcción en nuestro sector, tradicionalmente, pues tener esta precisión de un elemento que te genera de forma automática con lo que está pasando en la realidad, esto es un hito pues bastante importante, ¿vale? Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Si puedes ir a la slide anterior. ¿Cuál? A la última antes de esta. He reducido el gap, pero ¿qué hacéis con esos? ¿Dónde almacenáis esos datos que tenéis ahí? ¿Perdona? ¿Dónde almacenáis los datos que tenéis ahí? Sí, ¿es una intranet directamente de V? Sí, V. Esta información se genera automáticamente en V, y únicamente lo que hemos diseñado son cuadros de mando, paneles dashboard, que algunos son con dashboard, otros son con BI, y automáticamente lo que nos está generando es esta información. Okay. ¿Y cuál ha sido el problema al implementarlo en obra, este tipo de plataforma? Pues nosotros el desarrollo de V lo comenzamos a realizar en 2014, o sea, hace más de 10 años. Y no fue hasta 2019 cuando conseguimos tener el primer proyecto gestionado íntegramente, no solo gestionado íntegramente, sino el primer proyecto en el que la extracción total de información del proyecto salía del modelo. Eso fue el primer hito, que la extracción de total información saliese del modelo. Y el segundo fue poder gestionar en obra toda esa información. Pues hasta 2019 no conseguimos tener el primer proyecto que la gestión integral fuese con V. La información que obteníamos en 2019 de aquel proyecto, con la que obtenemos ahora, pues si ahora hablamos de los 148 millones de datos, en este primer proyecto igual estábamos en menos de la mitad. Es decir, ha sido, al final es esta obtención de todos nuestros proyectos los desarrollamos así, los gestionamos así. Pero claro, una vez que vas teniendo información, si la información está bien estructurada, el hecho de poder querer tener más datos primero te apetece porque estás viendo cosas y dices, ostras, conteniendo esta información, si tengo aparte esto aquí, claro, lo bueno es construir la base. Lo difícil de eso ha sido construir la base. Obtener la información, una vez que tienes una parametrización mínima de dato fiable, el hecho de evolucionar a obtener más datos es algo exponencial. Pues gracias a todos por asistir. Y si queréis coger un programa de las presentaciones que tenemos, ahora tendremos otra de certificación Passive House. Si os queréis quedar, encantados, y si no, el resto de día estaremos por aquí. Grupo LOVE.